Advertencia final. ¿Cuál es el propósito de este tema? El propósito es que cada uno de nosotros lleguemos a un profundo arrepentimiento y así estemos listos y preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes cuando Él venga, y así podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Advertencia final. ¿De qué trata este tema? Te voy a presentar paso a paso las condiciones que prevalecieron hacia la caída de Lucifer, como a él, antes de entrar a un punto de no retorno, se le dio una advertencia final. Él quedó convencido de que su rebelión no tenía razón de ser, y aún así decidió dar ese paso hacia el punto de no retorno, y que también, así como Lucifer dio ese paso hacia el punto de no retorno, la iglesia también será advertida para ver si la iglesia también da ese paso, y el mundo también será advertido para que no den ese paso al punto de no retorno. Así que comencemos leyendo la siguiente cita bíblica. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire, la palabra Lucifer viene del hebreo Heilel, que significa lucero. También San Jerónimo traduce Heilel como Lucifer en la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue la primera traducción que se hizo de los idiomas originales del hebreo, el arameo y el griego al latín común. Heilel lo tradujo él como Lucifer, que significa portador de luz. ¿De qué tipo de luz estamos hablando aquí? Obviamente no era de una luz literal, sino la luz del conocimiento. Toda esa luz que una criatura de Dios podía tener, como lo era Lucifer, un ser creado por Dios. Dios le había dado cierto conocimiento según el nivel, el rango que él tenía, y ese conocimiento él tenía que esparcirlo entre los demás ángeles. O sea, en otras palabras, lo que él tenía que esparcir entre los ángeles, su trabajo era esparcir la gloria de Dios entre los demás ángeles. Toda la luz de Dios, esa luz del conocimiento que él tenía, debía dársela a los demás ángeles, esa luz que ellos necesitaban. Dios les dio toda la luz que ellos necesitaban, y el trabajo de él era esparcir esa luz. Por eso era el portador de luz. Pero veamos cómo comenzó su caída. Dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 13. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Poco a poco, esto no fue rápido, poco a poco llegó a albergar el deseo de ensalzarse. Abandonando su lugar en la inmediata presencia del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Recordemos que Lucifer era uno de los querubines protectores, uno de los querubines cubridores que cubrían el arca del propiciatorio en el santuario celestial, donde se encontraba la presencia o el trono mismo de Dios. Ahí se encontraba él, pero él salió, abandonó la presencia de Dios, salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Cuando en su rebelión él estaba acercándose a un punto de no retorno, Dios le puso un alto y le dijo: alto, alto, y se le dio una advertencia. Lo llamó y le dio una advertencia. Para convencerlo de su error, se hizo cuanto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinitos. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser, y se le hizo saber cuál sería el resultado si persistía
en su rebeldía. Se le hizo saber todo eso. Se le hizo saber cuál sería el resultado si él daba un paso más en su rebeldía, en su apostasía, en su rebelión. Se le hizo saber. ¿Y cuál iba a ser los resultados si él persistía en su rebelión? Se le advirtió que ya no había vuelta atrás. Si él persistía en su rebelión, ya no podía retroceder. Iba a estar perdido. Iba a estar sin esperanza. Se le advirtió esto a él, que si daba un paso más en su rebelión, se quedaría en el punto de no retorno. Así que todos los esfuerzos se hicieron, todos los esfuerzos para poder rescatarlo. Y vean cómo sigue diciendo. Lucifer quedó Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. ¿Quedó convencido de que él estaba en el error? Claro que sí. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. También quedó convencido que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. Y vean, de haberlos reconocido, o sea, de haber hecho eso, de reconocerlos como tales ante todo el cielo, que los estatutos de Dios eran justos, de haberlo hecho, podría haberse salvado a sí mismo y a muchos ángeles. Todavía no había desechado completamente la lealtad a Dios. Hasta ese punto, cuando Dios le puso un alto, él no había desechado completamente la lealtad a Dios. Había llegado el momento de tomar una decisión final. Él debía someterse completamente a la envidia. Él debía someterse completamente a la divina soberanía o colocarse en abierta rebelión. Casi decidió volver sobre sus pasos. Qué triste, hermanos, cuando dice casi decidió volverse sobre sus pasos. Este casi me hace pensar en aquellas personas que casi se van a salvar. Mi hermano querido, que no sea usted uno de esos que casi se salven, porque aquel día, cuando estemos frente a Cristo, no va a valer ese casi me salvo. Así que escuche la voz del Espíritu Santo que le habla hoy. Déjese guiar por Él. Él lo va a llevar hasta la luz del conocimiento, y ese conocimiento le producirá salvación. El Espíritu Santo lo guiará. Déjese guiar, por favor. Mi hermano, no sea uno de esos que casi se salven. Sigamos leyendo. Casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. El orgullo no le permitió volver sobre sus pasos, retroceder de su rebelión. No, él quiso dar conscientemente el paso hacia la rebelión, hacia el punto de no retorno. Él lo dio conscientemente, sabiendo cuáles iban a ser las consecuencias. Aún así, decidió dar ese paso hacia el punto de no retorno, donde él se quedaría sin gracia y sin esperanza. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono mediante la transgresión, se convirtió en Satanás. ¿Qué significa Satanás? El adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Él se convirtió en Satanás, el adversario. Lastimosamente, así fue como él se convirtió en el adversario. Primero, se le advirtió a él, con todo su conocimiento,
con todo y la advertencia que se le hizo de que no había vuelta atrás, con todo y convencimiento de que su rebelión no tenía razón de ser, con todo y estar convencido de que los estatutos de Dios son justos, aún así decidió él dar ese paso hacia la rebelión final, o sea, hacia la abierta rebelión, donde se quedó sin gracia, sin esperanza. Pero no ocurría lo mismo con los demás ángeles. Miren, primero cayó él, luego sus ángeles. Entonces, dice aquí, en lo que concernía a Satanás mismo era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Ya no podía retroceder porque estaba en un punto de no retorno. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Para ellos, el consejo y las súplicas de los ángeles leales abrían una puerta de esperanza, y si hubieran atendido la advertencia, escuchen bien, que a ellos también se les hizo una advertencia. A Lucifer se le hizo una advertencia final. A los ángeles que lo seguían se les hizo una advertencia final. La advertencia era que si daban un paso más en su rebelión, no había vuelta atrás. Se les hizo una advertencia. Si hubieran atendido la advertencia, podían haber escapado del lazo de Satanás. Pero lastimosamente tampoco acataron la advertencia. Lucifer se le hizo una advertencia final. A los ángeles que lo seguían se les hizo una advertencia final. Ahora, una pregunta. ¿Hay todavía gracia o esperanza para Satanás? ¿Hay todavía gracia o esperanza para Satanás? Yo creo que todos pensarían que yo estoy loco si yo dijera que todavía Satanás tiene gracia, porque sabemos que no es así, porque él decidió de rechazar la advertencia que se le dio. ¿Por qué no tiene gracia? Porque con todo el conocimiento que tenía, porque con todo y la advertencia que se le hizo de que ya no había vuelta atrás, con todo y que quedó convencido de su error, y aún así decidió dar ese paso hacia el punto de no retorno. Por eso es que él se quedó sin gracia, sin esperanza. Por eso él se perdió, porque voluntariamente lo hizo. Ya lo hizo por puro capricho, ya no porque estaba luchando una causa justa, no, sino porque decidió voluntariamente meterse en ese lugar en el que se había metido, un lugar donde ya no hay esperanza. Voluntariamente lo hizo. La sierva de Dios dice: si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Pero estaba perdido, más allá de toda redención, gracias a su presuntuosa rebelión. Estaba perdido. Mis queridos hermanos, quiero que noten que Lucifer era el segundo en autoridad después de Cristo. Era muy importante. Y cómo es que él, un ser tan importante, estaba perdido. Estaba perdido más allá de toda redención. Escuche bien, mi hermano, es que no importa el rango social, no importa el título académico, no importa el conocimiento que usted tenga. Mi hermano, usted también puede caer en ese lugar de no retorno, así como cayó Lucifer. Así que tenga cuidado. Pero Satanás estaba perdido, más allá toda redención. ¿Gracias a qué? A su presuntuosa rebelión. Estaba totalmente perdido. El segundo en autoridad
después de Cristo, estaba totalmente perdido. Se arrepintió él después de que fue expulsado del cielo, después de que vio que había perdido toda la gloria del cielo. Él se arrepintió y pidió ser restituido. Pero veamos cómo lo dice la historia de la redención en la página 26. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión. Oiga bien, se había arrepentido de su rebelión. Hay que ver si ese arrepentimiento era genuino, ¿verdad? Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Y vean qué hizo Cristo. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo. La pregunta es, hermano, ¿cómo es que si Dios es amor, ¿dónde quedó el amor para Lucifer en ese momento? ¿Por qué nunca más sería recibido en el cielo? ¿Dónde quedó el amor ahí? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora vengamos a la tierra. Vengamos a la iglesia. ¿Qué dice el espíritu de profecía en cuanto a la iglesia? La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Cuál era la misión de Lucifer en el cielo, el portador de luz? Comunicar la gloria de Dios a los demás ángeles. ¿Cuál es la misión de la iglesia aquí en la tierra? Anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los lugares celestiales el despliegue final y pleno del amor de Dios. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Lucifer, ¿verdad?, era la luz en el cielo, el portador de la luz en el cielo. La iglesia tiene que destacarse en la tierra como luz para este mundo. ¿Cómo se va a destacar? Por la poderosa hacha de la verdad. ¿Cuál es esa poderosa hacha de la verdad? Los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes primero, segundo y tercero. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Número 1, le ha dado la poderosa hacha de la verdad, o sea, los mensajes de los tres ángeles. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía bíblica. Tres cosas: los mensajes de los tres ángeles, su ley y las grandes verdades de las profecías para este tiempo, que es lo que la iglesia posee. Mi hermano, así como a Lucifer en el cielo se le dio una advertencia cuando estaba a punto de entrar al lugar de no retorno, así como a los ángeles que le seguían se le dio una advertencia final cuando estaban también por entrar al punto de no retorno, a la iglesia, primeramente a la iglesia y después al mundo, se les dará también una advertencia final. ¿Cuál es esa advertencia? Veamos.
Veamos cuál es la advertencia que Dios primeramente le está dando hoy a la iglesia, a su iglesia en esta tierra. ¿Cuál es esa advertencia? Que primero se le da a la iglesia y finalmente al mundo entero. Vean, Hebreos 10, 26 y 27. Esta es la advertencia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esa es la advertencia. Porque si pecaremos, ¿qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. O sea, porque si transgredimos la ley voluntariamente, porque si quebrantamos un mandamiento voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y cuál es la mayor bendición que le da a la humanidad el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuál es ese mayor beneficio? Miren cómo lo dice su palabra. Efesios 1:7. En Él, o sea, en ese sacrificio de Cristo, en Cristo, en Él tenemos la redención mediante su sangre. ¿Dónde derramó su sangre Cristo? En la cruz del Calvario. O sea, en Él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Número 1, tenemos redención y tenemos perdón de pecados. ¿En qué? En el sacrificio de Cristo. Pero si pecaremos, si violamos los mandamientos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y si el sacrificio de Cristo lo que da es redención y perdón de pecado, significa que si ya no hay más sacrificio, tampoco hay redención y tampoco hay perdón de pecado. Si pecaremos, si violamos los mandamientos de Dios voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es ese conocimiento de la verdad? El espíritu de profecía lo dice, lo que leímos anteriormente. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel para que se destaque como luz en la tierra. ¿Cómo? Por la poderosa hacha de la verdad. ¿Cuál es esa poderosa hacha de la verdad? Los mensajes de los 3 ángeles. Esa es la poderosa hacha de la verdad. La iglesia posee esa verdad, ese conocimiento de esa verdad. La verdad de los 3 ángeles. Esa poderosa hacha, se le compara a esos mensajes con una poderosa hacha. La palabra de Dios también se le compara como una espada de doble filo que penetra hasta el tuétano y abre las coyunturas. Aquí también a los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13, se le llama la poderosa hacha de la verdad. La ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía bíblica para este tiempo. Ese es el conocimiento de la verdad. Que si tenemos ese conocimiento de la verdad y aún así violamos los mandamientos, o sea, pecamos, ya no queda más redención ni perdón. Veamos el mensaje del primer ángel. Dice: temed a Dios y dadle gloria. En otro texto bíblico dice: pues si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Los adventistas del séptimo día sabemos que la forma en la que nosotros nos alimentamos, de esa manera también le damos gloria a Dios, porque el cuerpo, como tratamos este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo, también por nuestro cuerpo le damos gloria a nuestro Dios. La Reforma Pro Salud también forma parte del mensaje de los 3 ángeles. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que la Reforma Pro Salud todavía está vigente.
Creemos en la Reforma Pro Salud, pero no basta solo con creer, hay que practicar. Entonces, ¿creemos nosotros en la Reforma Pro Salud? ¿Pro Salud? Claro que sí. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Creemos que hay un juicio investigador en este momento que se está realizando. Creemos que el Señor Jesucristo se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial realizando un juicio investigador. Claro que nosotros lo creemos. Creemos en la vigencia de la ley, incluyendo el sábado. Creemos nosotros que la ley de Dios todavía está vigente. Creemos eso, incluyendo el día de reposo, el sábado. Como adventistas creemos eso. Creemos que las iglesias que no creyeron al mensaje del primer ángel y que lo rechazaron esa luz a ese tiempo, se convirtieron en esas iglesias que representan a Babilonia y que cayeron de la gracia. Nosotros creemos que Babilonia está representada por todas esas iglesias apóstatas que cayeron de la gracia, y especialmente por esa gran iglesia que el Apocalipsis la llama la gran ramera. Sabemos que esas iglesias cayeron, o sea, el mensaje del segundo ángel, la caída de Babilonia. ¿Creemos eso? Claro, los adventistas creemos eso. Mensaje del tercer ángel. Sabemos nosotros de que el ente que pone el sello en nuestra frente, en nuestro corazón, es el Espíritu Santo, y que esa señal, ese sello, es el sábado. Nosotros creemos eso. Creemos que el domingo, como una legislación dominical, es la marca de la bestia. Creemos los adventistas el séptimo día eso, lo creemos. Y que si recibimos la marca de la bestia, también Dios nos dará a beber el cáliz de su ira que ha sido vaciado puro. ¿Creemos eso? Claro que sí. Creemos que el sábado es el sello de Dios y que el domingo, como una legislación dominical, es la marca de la bestia. Lo creemos. Los adventistas del séptimo día creemos que somos salvos únicamente por gracia, sin las obras de la ley, pero que la gracia no anula la ley, sino que confirma la ley, ya que la obediencia de la ley sirve para demostrar que hemos recibido la gracia. Claro que creemos eso. Creemos eso los adventistas. Entonces, si creemos eso, tenemos la poderosa hacha de la verdad. Hasta este momento tenemos la poderosa hacha de la verdad, que debemos afilarla con todos estos textos bíblicos que prueban la vigencia de estos mensajes, estos solemnes mensajes para este tiempo. Ahora, en las profecías, las 70 semanas, creemos los adventistas que comenzaron el año 457 con el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén en el año, en ese año 457, ahí comenzó, y que terminan esas 70 semanas el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Nosotros creemos eso. Eso es lo que creemos. Que nosotros no creemos que las 70 semanas, la última semana, es llevada hasta el fin de los tiempos. No, nosotros no creemos eso. Creemos en una interpretación historicista de las profecías. Las 70 semanas terminaron con el apedreamiento de Esteban, el año 34. Nosotros creemos eso. Hablando de las 2300 tardes y mañanas, creemos que comenzaron en el mismo año que comenzó las 70 semanas. Pues las 70 semanas eran parte de esta misma profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿De cuándo terminaron esas 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14? En el año de 1844, el 22 de octubre. ¿Creemos eso? Creemos nosotros los adventistas del séptimo día eso.
¿Creemos en todo el conjunto de profecías bíblicas para el tiempo del fin? Creemos también eso. Creemos como por ejemplo el sueño que tuvo Nabucodonosor, todas esas bestias de Daniel 7, 8 y Apocalipsis 13. ¿Creemos todo eso? Claro que sí. Creemos en todo esto. ¿Tenemos esa luz en cuanto a esto? La tenemos, claro que sí. Entonces, en concreto, hermano, en concreto, tenemos nosotros toda la verdad salvífica. Ya para concretar esto, nosotros tenemos toda la verdad salvífica para este tiempo. ¿La tenemos? Claro que sí. Entonces podríamos decir que sí tenemos el conocimiento de la verdad. Porque si pecaremos voluntariamente, porque si quebrantamos los mandamientos de Dios voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más redención ni perdón, no queda más. La advertencia es la siguiente, según mis palabras. Hey, miembro de la iglesia adventista, que tienes toda la verdad salvífica para este tiempo y pecas voluntariamente, ya no hay vuelta atrás. Escuche bien, mi hermano, esta es una advertencia solemne. Esta es una advertencia solemne, mi hermano. Estamos viviendo tiempos solemnes. Estamos viviendo en el tiempo del fin. ¡Ey! Usted que tiene todo el conocimiento de la verdad salvífica para este tiempo y usted viola uno de los mandamientos voluntariamente, ya no hay vuelta atrás. Y usted con todo ese conocimiento, si yo con todo ese conocimiento de la verdad voy, quebranto el sábado, ya no hay vuelta atrás. Y con todo ese conocimiento de la verdad voy y deshonro a mis padres, ya no hay vuelta atrás. Y con todo ese conocimiento de la verdad salvífica voy, cometo adulterio, ya no hay vuelta atrás. Si voy y miento, ya no hay vuelta atrás. Si voy y codicio, ya no hay vuelta atrás. Esto no solamente se trata del sábado, se trata de todos los 10 mandamientos. Porque si quebrantamos uno, los quebrantamos todos. Entonces, la advertencia es, hey, escuche bien, mi hermano, esta es una advertencia solemne y contundente y final. Hey, usted que tiene todo el conocimiento de la verdad salvífica para este tiempo y quebranta uno de los mandamientos voluntariamente, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás. Pregunta, interrogante. ¿Y los que pecaron voluntariamente y ya conocían todas estas verdades, ya no hay vuelta atrás para ellos? Aunque estén en la iglesia, ¿ya están perdidos? Escuche bien la pregunta. Si yo me voy de la iglesia con todo este conocimiento, me voy al mundo y después quiero volver a la iglesia, o cualquier persona que se fue al mundo y volvió a la iglesia, fue en vano que él volvió, porque él conocía todo esto y cayó. Déjeme decirle, mi hermano, que todavía hay esperanza. Es que el amor de Dios es muy grande, el amor de Dios es infinito, todavía hay esperanza. Pero ¿por qué hay esperanza? La hay porque todavía no se le había dado la advertencia. Y a Lucifer en aquel momento, cuando él estaba llegando al punto de no retorno, si a él no se le hubiera dado una advertencia, él hubiera tenido esperanza. Pero a él se le dio una advertencia de que si daba un paso más no había vuelta atrás. Y aún así decidió seguir en su rebelión. Y si alguien pecó voluntariamente con todo este conocimiento y no se le había dado la advertencia, entonces
todavía hay esperanza. ¿Por qué? Porque no se le había dado la advertencia final. ¿Y si peco voluntariamente? Otra interrogante. ¿Y si peco voluntariamente? Aún con todo el conocimiento de la verdad y aún con todo y esa advertencia de que ya no hay vuelta atrás, estoy perdido. La palabra de Dios es clara y dice que si pecamos voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero ¿y si me arrepiento? Dice la palabra de Dios en Hebreos 6 del 4 al 6. En la versión Nueva Traducción Viviente. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Y sigue diciendo más adelante este texto que sería como crucificar al Hijo de Dios y exponerlo a la burla nuevamente. Es imposible lograr que se vuelvan a arrepentir. Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Alguien podría decir: hermano, creo que usted está yendo demasiado lejos. Usted no está tomando en cuenta el amor infinito de Dios, porque ya me han dicho esto. Creo que usted está yendo demasiado lejos. Usted no está tomando en cuenta el amor infinito de Dios. Déjeme ponerle el ejemplo de Lucifer. Se arrepintió él cuando se vio lejos de toda la gloria del cielo, cuando se vio privado de todos los beneficios que él tenía en el cielo, de toda la dicha y la alegría que él tenía, cuando se vio privado de eso, pero que él voluntariamente decidió rebelarse contra Dios, aun cuando se le había advertido que ya no había vuelta atrás. Él se arrepintió. Miren, aquí lo dice. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión. ¿Creen ustedes que esa rebelión era genuina? Ese arrepentimiento era genuino. Entonces se le dijo al Hijo de Dios que él se había arrepentido de su rebelión. Él dijo que se había arrepentido. Estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo que se le perdonara, que se le restituyera en el cielo, que él se había arrepentido. Era el segundo después de Cristo. Era el segundo después de Cristo en autoridad. ¿Se le perdonó? No se le perdonó, mi hermano. No se le perdonó. ¿Y quién es usted y yo para que a nosotros sí se nos perdone y a él no? ¿Dónde quedó el amor infinito de Dios para con Lucifer, para con Satanás? ¿Dónde quedó el amor infinito de Dios aquí? ¿Dónde quedó, mi hermano? Es que el amor de Dios es grande, no sé, pero su justicia, hermanos, también es grande. Miren lo que hizo el amor de Dios. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás. Ahí estaba el amor de Cristo. Le causó tanto dolor su desgracia que lloró. Pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería restituido en el cielo. ¿Y qué pasaría si Dios perdona a una persona que ya tiene todo el conocimiento de la verdad, todo el hacha de la verdad, que conoce la vigencia de la ley de Dios, que conoce que somos salvos únicamente por gracia, sin las obras de la ley, que conoce que en el único que hay salvación es en Cristo, que conoce las grandes verdades de la profecía bíblica para este tiempo,
y que también ya se le advirtió de que si viola uno de los mandamientos con todo ese conocimiento que tiene, ya no hay vuelta atrás. Y viene Dios y esa persona se arrepiente y viene Dios y lo perdona, ¿sabe quién va a ser el primero en protestar? Satanás va a ser el primero en protestar y va a decir: hey, ángeles que están en el cielo, hey, habitantes de todos los mundos que no han caído en pecado, Dios es un Dios arbitrario, lo está perdonando a ellos y a mí me está condenando a ellos que se encuentran en la misma condición en la que yo me encuentro. Dios es arbitrario y tendría razón, Satanás tendría razón. Dios es injusto, a ellos lo está perdonando y a mí me está condenando. Está bien que salve a aquellos que acataron la advertencia, que los perdone, pero a ellos que se encuentran en la misma condición que yo me encuentro, diría él. Dios es arbitrario y lo sería arbitrario si hiciera eso. Tendría razón él en su protesta. Pero ¿y si perdona a Lucifer? Si hubiera perdonado a Lucifer, si lo hubiera restituido al cielo, entonces Dios hubiera quedado como mentiroso, porque se le había dado una advertencia de que no había vuelta atrás. Y si era restituido, él era el primero que le iba a decir: eres un mentiroso, dijiste que no había vuelta atrás, y sí la había. Ya sea que Dios perdone a aquel ser humano que ya fue advertido, o que perdone a Lucifer, Dios queda mal. Es que su justicia, su carácter, hermanos, son perfectos. Su amor es grande, pero su justicia también es grande. La advertencia es: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué es lo que queda entonces? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿En qué se convirtió Lucifer después de que pecó voluntariamente? ¿En qué se convirtió? En el adversario. ¿En qué se convertirán aquellos seres humanos que no acaten la advertencia? En los adversarios también, en los satanases. Mi hermano querido, escucha la advertencia. No piense que esto es un caso aislado, o sea que yo estoy loco, que me estoy inventando esto, hermano. Es una advertencia final que Dios nos está dando. Por favor, escuche la advertencia. Se nos está terminando el tiempo de gracia primero a nosotros, los adventistas del séptimo día. Se nos está terminando el tiempo de gracia, hermano. Escuche la advertencia. Acate esa advertencia. Si no la obedece, mi hermano, tendrá consecuencias terriblemente catastróficas para toda la eternidad. De esto depende, mi hermano, el destino de su alma. Usted tiene debilidades en cuanto a alguno de los pecados. Acérquese más a Cristo. Él los va a fortalecer. Él es más poderoso, mi hermano, que su naturaleza caída. Él es más poderoso que su naturaleza pecaminosa. Él lo va a fortalecer, mi hermano. Él lo va a ayudar a que usted sea fiel, a que usted guarde los mandamientos. Mi hermano, ensalcemos las normas de Dios obedeciéndole. Ensalcemos a Cristo. En Él está el poder y la fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Él, mi hermano. Esta es una advertencia final. Conclusión, mi hermano. Miren, pero primero veamos. Primero, Lucifer cruzó el puente de no retorno. Luego, la tercera parte de los ángeles cruzó ese puente de no retorno. Y finalmente, lo hará la humanidad rebelde y pecadora. Hermano, conclusión. Creo que este mensaje primeramente es para preparar a la iglesia
y así la iglesia esté lista para recibir la lluvia tardía y proclamar con todo ese poder de la lluvia tardía, con todo ese poder del Espíritu Santo al mundo, el mensaje de los tres ángeles. Porque no se le puede dar esta advertencia al mundo sin que éste conozca primero estos preciosos mensajes. ¿Cómo le voy a decir yo al mundo se le va a dar usted y yo esta advertencia al mundo si ellos no conocen, no tienen el conocimiento de la verdad? Hay que predicar al mundo entero el mensaje de los tres ángeles, mi hermano. Y una vez que los conozcan, ahí sí darles la advertencia final, que iluminará la tierra con toda la gloria del conocimiento de Dios. Ese será la voz del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Y así ellos tomen una decisión final de cruzar o no cruzar el puente de no retorno. ¿Y saben cuál va a ser la piedra de toque final? Es ese mandamiento, hermanos, que el mundo ha olvidado. Ese mandamiento al cual se desprecia más que cualquier otro. El mandamiento, el día de reposo del sábado. Ahí estará la piedra de toque final para el mundo entero. Y guardar el día santo de Dios el sábado, o el día que se imponga como ley dominical, o sea, el domingo, el día que Dios santificó, como dice Génesis 2 del 1 al 3, o el día que imponga la bestia en este mundo. ¿Cuál de los dos usted va a guardar? ¿Obedecerá a Dios o obedecerá a la bestia? Esa será la piedra de toque final, mi hermano. Así que no se olvide de esta advertencia final que Dios le